En la clase de hoy hablaremos sobre los conceptos básicos de las redes y veremos los dispositivos de redes. Entonces, iniciamos por hablar sobre unos conceptos básicos de redes, tal como que es Ethernet, que es una red LAN, que es una IP, que es una dirección MAC, que es una red WAN, entre otros. Entonces, arranquemos por hablar sobre el estándar Ethernet. Entonces, este estándar es de redes de área local, es decir, redes LAN, utilizadas para conectar dispositivos de red. Básicamente, su tarea es definir las características del cableado físico, tal como la longitud, la cantidad de pines, cómo deben ser conectados, el material con el cual deben ser construidos y a su vez estos determinan la velocidad de transmisión, que dependiendo de la categoría del cable vamos a tener una u otra velocidad de transmisión. Entonces, tenemos que Ethernet es una alternativa a Wi-Fi, obviamente es una tecnología mucho más vieja y nos proporciona una conexión más estable, mucho más confiable y obviamente más rápida, ya que la conexión pues va directamente de toda la información va por un cable, mientras que en una conexión por Wi-Fi se hace mediante ondas electromagnéticas y generalmente se pierde cierta cantidad de información a través del aire. Entonces, por ello se dice que esta conexión es más estable y obviamente más confiable, ya que no hay interferencias en el cable, mientras que el internet que viaja a través de ondas electromagnéticas, pues puede tener interferencia con otras ondas o inclusive con, digamos, con superficies, puede inclusive perderse la señal si hay alguna superficie, por ejemplo, metálica que haga que rebote la onda electromagnética. Entonces aquí tenemos el puerto estándar de Ethernet, que la mayoría de los computadores lo trae, y aquí tendríamos un cable que utiliza la tecnología Ethernet. Entonces, este estándar empezó en los años 70 y la primera velocidad alcanzaba los 10 megabits por segundo, que se abrevia como Mbps. Luego llegó un nuevo estándar que se conocía, bueno, llegó digamos, una nueva tecnología de Ethernet que se conocía como Fast Ethernet. Y esta nos permitía una velocidad de 100 megabits por segundo. De hecho, es la conexión estándar en la actualidad. Si hablamos de, digamos, tecnologías más avanzadas, tenemos la transmisión por gigabit Ethernet, que esta alcanza velocidades de 1 gigabit e incluso 10 gigabits. Para obtener estas velocidades se utiliza fibra óptica. Ahora pasamos a hablar sobre las redes LAN o que se conoce también como redes de área local. Entonces, básicamente estas redes están limitadas a un espacio físico pequeño o mediano, como por ejemplo una casa, en una oficina o incluso puede llegar a ser en un edificio. Entonces son redes que generalmente abarcan 5, 10 dispositivos, 20, 100, etcétera. Digamos, la cantidad de dispositivos no es tan grande. Si hablamos de una red más grande, tendríamos una red WAN en la cual se conectan varias redes de área local. Bueno, entonces la red LAN hace uso del estándar Ethernet y se conectan dispositivos tal como celulares, impresoras, computadores. Entonces aquí tenemos un esquema, tenemos aquí unos computadores, un servidor y un portátil y todos se conectan a través de un cable utilizando el estándar Ethernet. Entonces pasamos a hablar sobre las redes WAN, que se conocen como redes de área extensa, y estas redes, como les mencioné anteriormente, lo que hace es unir varias redes de área local y pues estas redes son construidas generalmente por organizaciones gubernamentales, incluso empresas, pero entonces tienen un uso privado. Entonces, digamos, por ejemplo, tienen, digamos, la alcaldía de Bogotá, entonces aquí se conectan, perdón.
digamos, diferentes entidades del gobierno, entonces se conectan esas entidades a través de una red WAN, es decir, en cada, digamos, cada entidad tiene su red de área local y estas se conectan formando una red WAN. Entonces tenemos aquí el esquema de una red WAN. Entonces, como les decía, son múltiples redes de área local conectadas entre sí. Generalmente se conectan a través de un medio, por medio del aire, ya que se requiere por ondas electromagnéticas en el caso de que las distancias sean largas. Entonces, la información pues va viajando desde, inicia desde un medio físico, luego a través de por ondas, por ondas y finalmente llegan a la otra red de área local y ahí se hace mediante cableado. Sin embargo, dependiendo si digamos, no hay mayor distancia, se puede hacer a través de redes, a través de un cable físico o fibra óptica, por ejemplo, si el caso es de unos cuantos kilómetros, se puede hacer a través de este medio y la velocidad será mucho mayor. Entonces hablamos de Internet. Internet es una red de redes que permite la interconexión de múltiples dispositivos de forma descentralizada. Entonces recordemos que hablábamos de un control centralizado y un control descentralizado o distribuido. Entonces, en este caso, la red no posee un control, digamos, la red no está de forma central, sino que está regada por todo el mundo y hay múltiples servidores en diferentes partes del mundo. Entonces, por eso se dice que esta red es descentralizada y su protocolo principal es el TCP/IP. Listo, entonces sus orígenes se abarcan desde el año de 1969, cuando se estableció la primera conexión de computadores y esta red se conocía en ese entonces como ARPANET. Hoy en día se conoce únicamente como Internet. Entonces luego hablamos de la dirección MAC, que se traduce como control de acceso al medio. MAC traduce esto. Entonces es un número de 48 bits que permite identificar un dispositivo de red y es proporcionado por la fábrica que realiza el dispositivo. Entonces puede ser, por ejemplo, un celular posee una dirección MAC, un computador posee una dirección MAC y todo dispositivo que se pueda conectar a través de Internet posee una dirección MAC, la cual permite identificarlo de manera única e irrepetible. También la conocemos como dirección física y esta se escribe en un formato hexadecimal. Entonces tenemos aquí un ejemplo de de una dirección MAC. Ya por último pasamos a hablar de la dirección IP. IP traduce protocolo de Internet y básicamente este protocolo es el más utilizado en la actualidad para la comunicación de datos a través de una red. Entonces, esta dirección nos permite identificar a un dispositivo de red en una red, en una red, sea una red privada o sea una red dinámica. Entonces, esta dirección es única dentro de la red, pero puede repetirse, dirección puede repetirse si está en otra red. A diferencia de la dirección MAC, que es un número único en el mundo, una dirección IP puede ser la misma si se está trabajando en redes distintas. Si dentro de la misma red no es posible colocar la misma dirección IP, si no habría, digamos, habría un problema de red, porque a la hora de enviar un paquete, pues no se sabría a cuál de los dispositivos enviarlas, ya que habría dos o más utilizando la misma identificación. De hecho, cuando uno va e intenta colocar la misma dirección IP, muchas veces nos va a generar, digamos, el mismo sistema nos dice que no, que ya está en uso esa dirección. Entonces, si hablamos de IP versión 4, que es la más antigua, esta está compuesta por 32 bits. Si hablamos de la dirección IP versión 6, está compuesta por 128 bits y es digamos, la más moderna. Sin embargo, en la actualidad la que más se utiliza es la IP versión 4. La idea en los próximos años es irnos pasando, bueno, utilizar más la dirección IP versión 6, ya que la versión 4
en este momento está ya casi por colapsar eh, n- debido a que son 32 bits únicamente, pues no se pueden colocar muchos dispositivos de red a la hora de navegar a través de Internet. Son muchos dispositivos y las direcciones se están acabando. Entonces debemos emigrar a la versión 6, que si se fijan son 128 bits, entonces es una gran cantidad de dispositivos que nos puede proporcionar esta nueva tecnología. Entonces, la versión 4 se escribe en decimal y la versión 6 se escribe en hexadecimal. Aquí tenemos un ejemplo de una dirección IP. Más adelante entraremos en este tema de forma profunda, ya que es un tema bastante denso y que se requiere abarcarlo en una sola clase. Entonces, por ejemplo, ahí tenemos que hay direcciones privadas, hay direcciones públicas, hay direcciones estáticas, hay direcciones dinámicas, hay clases de direcciones. Dependiendo de la clase de dirección podemos obtener diferentes subredes, diferente cantidad de dispositivos de red disponibles. Inclusive en este tema hay que hablar de máscara de subred, etcétera. Entonces, luego hablaremos de forma detallada de este tema. Ahora pasamos a hablar de los dispositivos que intervienen en una red. Entonces, el primero de ellos, y uno de los más básicos, es el repetidor. Entonces, lo primero que hay que decir es que cuando estamos enviando datos o señales a través de un cable, estas señales se atenúan a lo largo del cable. Si el cable es lo suficientemente largo, la señal se puede atenuar demasiado y perderse. Entonces, esto se debe básicamente a la ley de Ohm, ¿no? ¿Qué quiere decir? Debido a la resistencia del cable. Los cables poseen una resistencia pequeña. Sin embargo, cuando el cable es extenso, esa resistencia pequeña pues va incrementando a lo largo del cable y hace que, digamos, señales que no vayan con mucha potencia terminen perdiéndose o a la hora de llegar sean tan pequeñas que los receptores no logren procesarlas. Entonces, para ello se utilizan los repetidores para tomar la señal y regenerarla. Entonces, digamos, si poseemos, digamos, dependiendo del tipo de cable, digamos, el cable UTP generalmente nos soporta hasta 100 metros. Entonces, de aquí a 100 metros, si no colocamos un repetidor, entonces la señal se nos va a atenuar demasiado. Entonces hay que colocar repetidores si queremos, digamos, distancias más largas, por ejemplo, 300 metros. Entonces habría que colocar cada cable de 100 metros y dos repetidores. Bueno, entonces aquí también habría que hablar del repetidor Wi-Fi que se utiliza mucho en la actualidad y básicamente este dispositivo lo que hace es recibir la señal Wi-Fi de un router y amplificarla. Entonces esto permite cubrir áreas donde la señal no llega con un simple router. Entonces básicamente toma la señal del router y la amplifica. Entonces la manda con una potencia mayor. Lo que hace es mandar la misma señal, pero digamos con una potencia o amplitud mucho mayor. Entonces aquí tenemos un diagrama, un esquema de lo que es un router, perdón, un amplificador Wi-Fi o un repetidor Wi-Fi. Listo, aquí tenemos la parte del tipo de Ethernet y el cable. Entonces, por ejemplo, los primeros cables era categoría 3 y este podía transmitir hasta 10 megabits por segundo y la distancia máxima permitida era de 100 metros. Luego llegó el cable de categoría 5 UTP y este permitía 100 megabits por segundo. Luego apareció una mejora en la categoría 5 y ya podíamos transmitir a 200 megabits por segundo, pero con la misma distancia limitada de 100 metros. Luego aparece la fibra. Recordar que la fibra óptica es el medio actual que nos permite unas velocidades mayores y nos permite
mayores distancias. Entonces es el mejor medio de transmisión en la actualidad. Entonces, por ejemplo, cuando en sus inicios podíamos transmitir a 100 megabits por segundo, es decir, podían transmitir a la misma velocidad que el UTP, pero con la diferencia que la distancia era mucho mayor. Bueno, ¿y esto a qué se debe? Se debe básicamente a que las pérdidas dentro de este dentro de este medio de transmisión son mucho más bajas que la del cable UTP. Entonces esto nos permite mayores distancias. Entonces luego apareció una mejora a esta fibra multimodo y esta nos permitía 200 megabits por segundo, nada diferente a lo que podíamos obtener con el UTP, pero a la hora de la distancia era muchísimo mayor. Fíjense en que mientras con el UTP podíamos máximo 100 metros, con con la fibra podíamos 2 kilómetros. Entonces recordar que la fibra no envía señales eléctricas, sino que envía señales de luz, es decir, por haz de luz, sea provenientes de un LED o o de un infrarrojo. Entonces podemos transmitir haces de luz y la información acá tiene muy pocas pérdidas y por eso en la actualidad podemos tener velocidades mucho mayores, ya que ustedes bien saben, la luz posee una gran velocidad. Obviamente no es la del vacío, que son 300.000 kilómetros por segundo, obviamente no, porque es en un medio, no en el vacío, y hay pues pérdidas. Sin embargo, las velocidades son bastante altas si se compara con los otros tipos de cables en la actualidad. Entonces, luego, en el cable UTP se hizo una mejora que era categoría 5E y permitía velocidades de hasta 1 gigabit por segundo. Entonces, fíjense que aquí ya estos son 1000 megabits por segundo, es decir, una mejora de 100 veces a la categoría 5, perdón, 10 veces. Y esto igual seguíamos con la limitante de la distancia de 100 metros. Luego aparece la categoría 6, igualmente 1 gigabits. Luego aparece la fibra, ya ahora nos permitía mayores distancias, perdón, nos permitía una velocidad de transmisión mayor. Entonces de 200 megabits pudimos dar un salto a 1 gigabit de 5 veces y en la actualidad poseemos transmisiones de hasta 10 gigabits con, con el cable VTP categoría 6A y categoría 7 y con fibra óptica, pero con la gran ventaja de que podemos transmitir hasta 10 kilómetros sin la necesidad de utilizar repetidores. Entonces esto es, digamos, una gran ventaja que nos permite este cable en la actualidad, ya que las pérdidas son demasiado bajas. Imagínense 10 kilómetros poder enviar una señal de un punto a otro y sin pérdidas, sin necesidad de perdón, sin necesidad de colocar un repetidor o algún dispositivo que regenere la señal es una gran ventaja. Entonces, imaginemos que queremos transmitir a 10 kilómetros con un cable UTP. Pues sería bastante complejo ya que este únicamente nos permite de a 100 metros, entonces tocaría colocar muchísimos repetidores para poder alcanzar los 10 kilómetros. De hecho, se necesitarían 100. Necesitaríamos 100 de estos cables y 100 repetidores para poder hacer esta tarea aproximadamente. Bueno, ahora pasamos a hablar del hub o que se conoce como concentrador. Entonces, este dispositivo básicamente lo que hace es centralizar el cable de una red para luego ampliarla. Entonces, este dispositivo recibe una señal y la repite por todos sus puertos. En la actualidad, este dispositivo no se usa casi, ya que fue reemplazado por los switches. Entonces, fijémonos, hay una foto de un concentrador, entonces a ellos les llega por un puerto la señal y lo que hacen es repetir la señal por todos los puertos que posee. Ahora procedemos a hablar del puente o bridge y entonces este dispositivo de red lo que permite es interconectar dos redes. Entonces, pues esto permite ventajas tal como segmentación de la red y lo que hace es reducir el tráfico en cada una de las redes para aumentar la privacidad y obviamente que no haya colapso de la red.
Entonces ahorita en simulación veremos un poco más como cuál es digamos, de forma visual, cuál es la ventaja que nos presenta este dispositivo. Este dispositivo lo hace a través de la dirección física o la dirección MAC, y entonces lo que hace es un filtrado de la información que se lleva. Esto es pues para, sea para segmentar redes o para a veces evitar de que pues el sistema colapse al estarse enviando información a todos los dispositivos. Entonces, aquí podemos ver, por ejemplo, en el caso, si este dispositivo le envía información a este, pues, entonces, ¿qué pasa? Entonces, el hub lo que hace es enviar la información por todos sus puertos. Recordar que lo que hace es repetirla. Entonces aquí se coloca el puente y el puente no envía esa información a este lado porque sabe que esa dirección a la cual se va a enviar la información está dentro de este segmento de la red. Entonces, a esto se hace referencia la parte de filtrado. No permite que los datos se envíen a la otra parte de la red. Sin embargo, si se envía de un punto aquí a otro punto, entonces este lo repite por todos, este le permite el envío de la información acá y el hub lo permite a todos, lo repite a todos. Entonces, básicamente esto es lo que hace un puente y aquí tenemos una imagen de un puente o bridge. Luego pasamos a hablar del switch, que es uno de los dispositivos de red más utilizados en la actualidad, y este dispositivo entonces nos permite la conexión de equipos de red formando una red de área local, utilizando el estándar Ethernet. Listo, entonces estos dispositivos lo que hacen es centrar, digamos, todas las conexiones en un mismo dispositivo o en una misma red. Entonces, digamos, tenemos 20 computadores y queremos que haya conexión entre todos ellos. En este caso utilizamos un switch y lo conectamos en sus diferentes puertos y ellos ya tienen conexión entre ellos gracias al switch. A diferencia del hub, que el hub también permite conectar todos los dispositivos, el switch permite enviar la información de forma privada, es decir, envía de un dispositivo a otro. No hace la tarea del hub, que es enviar la información a todos los dispositivos que estén conectados. Entonces, por eso es que el switch ha ido reemplazando, o bueno, ya reemplazó al hub. Es más eficiente que el otro dispositivo. Entonces aquí tenemos, pues lo que les decía, un switch y se conectan ahí diferentes computadores, una impresora o un servidor, etcétera. Entonces todos estos dispositivos pueden compartir información y lo hacen a través del switch. Incluso, digamos, desde el switch podemos conectarnos a través de un router y el router enviar la información en conectarnos a internet. Bueno, cabe resaltar que los switch se comunican a través de las direcciones MAC. Entonces lo que hacen ellos es generar una tabla con las direcciones físicas y lo relaciona con sus puertos de entrada. Entonces, cuando se envía una información de un computador a otro, lo que hace el switch es enviarlo por el puerto al cual pertenece esa dirección MAC de destino. Entonces, es lo que les mencionaba de que él crea un canal, digamos un canal privado entre dos dispositivos. Generalmente, al inicio de enviarse una comunicación, muchas veces el switch lo que hace es enviar la información a todos sus dispositivos para, para explorar la red. Entonces ahí es donde se crea la tabla de direcciones MAC en donde a cada dispositivo le asigna un puerto. Ya después de ahí ya se crea ya después de eso el switch ya sabe a qué puerto pertenece cada dispositivo. Estos dispositivos usualmente se conectan utilizando puertos Ethernet, es decir, utilizan el cable de par trenzado, el que vimos la clase pasada, pero los más avanzados pueden incluir puertos de fibra óptica para obtener velocidades mayores y distancias mayores. Aquí tenemos dos imágenes de switches. Entonces, en este caso tenemos un switch de 8 puertos y en este caso poseemos uno de 2 4 6 8 10 12 de 24 puertos. Entonces, dependiendo de nuestra aplicación,
vamos a utilizar uno u otro. Incluso si requerimos más puertos, existen switches que también, digamos, tienen esta cantidad de puertos. Digamos, este es uno de los más básicos, uno de 8. Ya luego pasamos a hablar de los routers. Los routers son unos dispositivos muy usados en la actualidad, ya que estos dispositivos, a diferencia de los switch, permite encaminar de una mejor manera los paquetes enviados. Y estos lo hacen a través de la dirección IP, a diferencia de los switches que utilizan la dirección MAC. Entonces, el router tiene la gran ventaja que permite unir diferentes redes con diferente estructura o configuración. El switch no puede hacer esto. El switch puede únicamente comunicar dispositivos que pertenezca a una misma red. Si, si los equipos, digamos, si algún equipo tiene una dirección IP que pertenece a otra red, el switch no va a poder enviarle la información, sino que para este caso debemos utilizar un router, ya que él permite realizar estas, digamos, estas traducciones entre diferentes redes, permite la comunicación. E incluso en la actualidad los routers nos permiten comunicarnos a través de Internet. Años atrás se utilizaba un módem para realizar esta tarea. Entonces utilizábamos un router y del router iba al módem y el módem pues ya se conectaba a través de Internet. En la actualidad el router tiene digamos, está constituido por un router y un módem. Tiene un módem incorporado en pocas palabras. Entonces, digamos, ya no requerimos de ir a comprar un módem por aparte, sino que compramos un router y el router hace digamos, la tarea que hace un router y la tarea que hace un módem. Bueno, entonces, una de las principales ventajas del router es que envía los paquetes por el camino más corto o más adecuado. Entonces, esto lo hacen mediante un algoritmo que se conoce como Dijkstra. Y lo que se hace es, mediante unas tablas de encaminamiento, encuentran la ruta más adecuada de acuerdo a la distancia y de acuerdo a la carga o el peso que hay en ese enlace. Es decir, puede ser que un enlace esté, digamos, esté a corta distancia, digamos el punto A al punto B, puede que digamos, la distancia sea corta, pero puede que el enlace mantenga muy ocupado y haya mucho colapso de información. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que a través de ese cable se envía información de múltiples dispositivos. Entonces, a pesar de que este enlace es más corto que otro, puede generar más retardos en el envío de información que el cable largo, porque puede que el cable largo tenga, digamos, no lo utilice ningún otro dispositivo, sino esos dos. Entonces es más viable en este caso. Entonces él hace, mediante el algoritmo de Distract, revisa la distancia y revisa digamos, la cantidad de información que se envía al enlace. Eso generalmente se conoce como unos pesos y de acuerdo a eso, pues él encuentra el camino más corto. Entonces aquí tenemos un diagrama en donde, por ejemplo, todos se quieren comunicar a través del punto C. Entonces, fijémonos, del punto A al punto C tiene un peso de 1 y la idea es revisar digamos, cuál es el camino más corto o más viable, el camino más viable para enviar la información. Entonces, si miramos por acá, digamos de aquí, serían 3 7 sería 10, entonces no nos conviene, o por el otro lado, 3 1 serían 4 más 7 11 más 2 13, entonces no, efectivamente el más viable es este que tiene un peso de 1. Ahora miremos de B a C. Entonces este que está directo tiene un peso de 7 y miremos otro. Aquí sería 5 2 también sería 7 y fijémonos por acá, de BA y de A a C. Entonces tiene un peso de 3 y luego de 1, entonces aquí hay entonces un total de 4. Entonces en este caso es más viable tomar este camino. Es lo que les decía. Puede que de aquí a aquí el camino sea más corto, pero puede que a través de ese cable haya más tráfico y conviene tomar unos más livianos. Entonces, por ejemplo, en el caso de D, el más viable es este que tiene un peso de 2 y en el caso de D a C podríamos ir por acá. 7 y 2 es 9
por el otro lado sería 1 y 7 es 8 y estaría el más corto que sería por este 1, 3 y 1 sería 5. Entonces, el camino más corto, el más viable sería este con peso de 5. Entonces, la mejor manera es ir de E a B, de B a A y luego de A a C. Entonces, estos son nodos, ¿no? Lo que se hace son saltos, ¿no? Entonces, son ciertos nodos y por aquí la información es más viable que por los otros caminos, a pesar de que aparenta ser más demorado. Entonces aquí tenemos dos imágenes de dos routers y fijémonos, poseen una antenita, este posee dos antenas y en la actualidad pues no, estos dispositivos ya nos permiten conectarnos directamente a internet. Ahora hablamos de los modem. Entonces básicamente los modem son dispositivos de red que transmiten señales provenientes del proveedor de servicio de Internet o que se conoce como ISP. Entonces, un proveedor de Internet puede ser, por ejemplo, ETV, puede ser Claro, puede ser Movistar, etcétera. Entonces, este módem nos permite una conexión a través de Internet para que el router luego envíe la información a los demás dispositivos. Entonces, un módem abrevia la palabra modulador de modulador, es decir, que realiza la conversión de señales analógicas a digitales y hace el proceso contrario también. Esto permite la facilidad de la transmisión de la información. Entonces, él recibe las señales analógicas provenientes de Internet y las convierte en digitales para ser enviada al router, ya que el router trabaja únicamente con señales digitales y el router las transmite a los demás dispositivos. Entonces, ya sea por una conexión Wi-Fi a través al computador, a los celulares o incluso ellos en la parte de atrás traen unos cuantos puertos Ethernet por si lo quieren conectar a través de cable de red. Generalmente son pocos, 4, 6, 2. Si se requieren conectar muchos dispositivos, lo que se hace es conectar el router a un switch y del switch se conecta múltiples cables de red. Entonces todo depende de la aplicación. Bueno, entonces lo que les decía en la actualidad, los routers traen incorporado el modem. Entonces aquí tenemos un modem actual. Estos modems son móviles, para los que se acuerdan. Entonces, estos dispositivos nos permiten conectarnos en cualquier parte en la que, no, en la que estemos. No es como el internet tradicional que únicamente nos podemos conectar en la casa a través del router. Bueno, por último hablamos de lo que es un multiplexor y un demultiplexor. Entonces, este dispositivo electrónico lo que hace es pasar bueno, primero hablamos del multiplexor. El multiplexor permite a través de sus entradas, permite el acceso, digamos, obtener información para luego ser enviada por un solo cable. Entonces, fijémonos, aquí tiene una señal A, una señal B y una señal C. Entonces, todas estas son entradas y las envían por un solo cable a la salida. Entonces, esto se puede hacer multiplexando por multiplexación en el tiempo o en frecuencia. Entonces, en este caso es en el tiempo. Entonces primero le da cierto tiempo para que se envíe la señal A, luego recibe la señal B y luego recibe la señal C. Entonces se preguntarán para qué se hace esto. Bueno, básicamente se hace en la práctica para que no tengamos que enviar múltiples líneas de un punto a otro. Entonces imaginemos que queremos enviar información de un punto A un punto B y que haya una distancia de 1 kilómetro. Entonces va a ser muy cansón enviar y pues digamos más trabajo y más costos enviar un cable, digamos un cable desde A hasta Q, digamos hasta aquí, desde B hasta aquí y desde C hasta aquí. Entonces en este caso necesitaríamos tres cables. Entonces lo que se hace es utilizar un multiplexor para enviar todas las señales a través de un cable. Entonces esto nos reduce costos, nos reduce pues trabajo y obviamente pues no tenemos que estar cableando todo todo, digamos, toda la ciudad. Si no, tendríamos un montón de cables. En el punto final, pues se utiliza un demultiplexor, que es lo que hace es esa señal enviarla por diferentes salidas. Entonces hace la operación inversa, recibe por una entrada
y la saca por diferentes salidas. Entonces, fíjense en que son estas mismas entradas. Listo, ya con ello hemos terminado la parte teórica y ahora podemos proceder a, a revisar las simulaciones. Bueno, entonces miramos aquí Packet Tracer. Entonces, yo diría que el software principal para simular redes. Entonces, primero vamos a ver lo que es el hub, luego pasaremos a mirar el comportamiento de un switch, luego de un bridge o puente. Ya por último veremos cómo trabajar con un router y por último con un modem. Entonces veremos su funcionamiento. Aquí tenemos lo que es un hub. Entonces veamos, ¿qué decíamos del hub o concentrador? Decíamos que este dispositivo repetía la información por todos sus dispositivos. Entonces con este simulamos, le damos Auto Capture y fíjense que él envía la información por todos sus puertos. Él repite la información por todos. Mira, ahí la volvió y volvió a repetirla. Listo. Entonces aquí eliminamos digamos, el mensaje que acabamos de crear. Aquí es importante darle en editar filtros y dale en este show known para que él me quite todos estos y únicamente elegimos ICMP, porque si no, entonces empieza a enviar mucha información y puede ser confuso interpretar la información, cómo se está enviando la información. Entonces, nuevamente lo podemos ver, enviamos de este dispositivo a este, por ejemplo, y vamos a ver, le damos Auto Capture y vamos a ver que él va a repetir la información por todos sus puertos. Y luego, fíjese que los otros no lo reciben, los otros aparece una X y únicamente el que lo recibe aparece con un chulito. Listo, entonces en este caso tendríamos ya la parte del hub, la elimino. Aquí podemos ver, de aquí se obtienen los dispositivos finales, es decir, aquí hay un computador, un portátil y un servidor. De aquí sacamos los dispositivos. Para la parte del hub lo sacamos desde esta parte que dice hubs y le damos genérico y ya, y ahí lo obtenemos. En este caso no hay que configurar nada en el hub. En los dispositivos de red sí hay que configurar una dirección IP para que ellos se comuniquen. Por la clase de hoy, digamos, no entraremos en mayor detalle de cómo funcionan las direcciones IP, sino que únicamente las utilizaremos para poder ver la comunicación de estos dispositivos. Ya en las siguientes clases veremos muy bien este tema a fondo. Entonces, vamos a utilizar una dirección IP 192.168.1.10. Entonces, lo que les puedo decir por ahora es que estos números varían de 0 a 255. Estos. Y esto es una dirección clase C, es decir, que esto nos dice la dirección que es. Si nosotros cambiamos aquí el numerito a, digamos, a 2, ya eso nos dice que es otra red. Entonces, si es otra red, no nos podríamos comunicar. Digamos, estos dispositivos no se podrían comunicar con los otros. ¿Sí? Y entonces variamos este de 0 a 255 y obtenemos diferentes dispositivos. Esto porque es una dirección clase C. Existen clase A, clase B y clase D y ya digamos, de acuerdo a ellas, pues podemos variar. Por ejemplo, la clase C nos permite 255. Si fuera una clase B, podríamos obtener digamos, 255 por 255 dispositivos. Es decir, creo que 16.000 dispositivos sobre una misma red. Entonces es básicamente lo que les digamos como para entender un poquito hoy. Entonces esto es la red, entonces esto nos simboliza la red y esto el dispositivo, digamos, únicamente para la clase C, que es la única dirección que vamos a utilizar en la clase hoy. Cuando cambiemos este número, vamos a decir que ese dispositivo pertenece a otra red y para podernos comunicar con dos redes distintas, recuerden que hay que utilizar router porque ni un hub, ni un switch, digamos, ninguno de estos dispositivos es capaz de comunicar diferentes redes. Listo, entonces continuemos. Entonces todos estos dispositivos pues tienen, digamos, este tiene el 10, a este le coloqué la 150 y esta es la máscara de subred que para la clase C se utiliza esta. Entonces, digamos, no la vamos, luego analizaremos por qué se escribe este número. Por ahora
déjala así tal cual, todos los dispositivos tienen esto y lo único que debemos hacer es cambiar este número. Estos números los coloqué aleatorio. Esto puede ser 3, 4, 5. La cuestión es de que no tengan el mismo, digamos, el mismo número porque si no va a haber repetición de dirección IP y eso nos va a generar error. Entonces aquí miremos este. Entonces vamos a Spoke IP Configuration. Este tiene la 30 al final y así sucesivamente. Entonces así se construyó esta red. No hay que hacer nada más. Para el caso del switch, ver el comportamiento del switch, entonces vemos que se supone que él genera un canal de comunicación entre dos dispositivos. Entonces aquí simulamos, fíjense en que él envía únicamente la información al dispositivo. No se pone a enviar la información por todos los puertos como lo hace el hub. Entonces esto lo hace más eficaz. Digamos, al inicio, él suele enviar la información de un dispositivo, digamos, a todos los dispositivos para hacer reconocimiento de la red, pero esto únicamente lo hace la primera vez. En las siguientes, él ya envía la información de un dispositivo a otro de forma privada. Entonces, fijémonos nuevamente. Auto Capture para que él simule. Esto aquí es la velocidad. Entonces, fíjense, él envía la información de forma correcta porque aparece un chulito. Si aparece una X, es porque no, la información no pudo ser enviada. Entonces, ya con esto, pues queda explicado el switch. Entonces, la diferencia es que este envía la información por todos los puertos y este únicamente a los dispositivos que le enviamos. Nuevamente, las direcciones IP es de la misma manera. Estas direcciones se pueden repetir igual a la red que se creó acá, ya que son dos redes distintas, no hay conexión entre ellas. Entonces a eso me refería hace rato que las direcciones se pueden repetir siempre y cuando sean redes distintas, es decir, estén en diferente locación. Ya en el caso, digamos que cuando nos conectamos a internet y que hay múltiples servidores y todo eso, sí se requiere navegar con una IP distinta. Entonces, el router es el que de hecho nos permite esta comunicación. El router tiene una dirección, generalmente no la da digamos, no la da el ISP, es decir, el proveedor de servicios, y con esa IP se navega a través de Internet. Listo, entonces esa dirección sí debe ser, digamos, única en Internet, ya en una red local, porque obviamente en una oficina se crean redes locales, en una empresa, etcétera, poseen sus redes locales, entonces esa misma dirección se puede colocar en muchas redes distintas, es decir, en diferentes empresas tendrán la misma dirección. Entonces, bueno, entonces esta tiene, por ejemplo, en este caso, tiene la IP 192.168.160. Entonces, esto es una IP estática. Luego veremos la dinámica que es mediante el protocolo de HCP. Listo, bien, veamos en este caso, nuevamente la dirección es la 70. Aquí pueden colocar 61, no importa, el caso es que esto sea igual a la de las otras para que el dispositivo entienda que está dentro de una misma red. Listo, entonces aquí terminamos con el switch y pasamos a hablar del bridge. Entonces, el bridge que nos permite, bueno, aquí veremos un poco más detallado lo que les decía ahorita. Entonces, fijémonos si queremos enviar un dato de aquí a acá. Entonces, miremos, él no va a dejar que la red, la información se envíe hacia acá. Bueno, espera un momento que, a ver qué fue lo que pasó. Entonces, se supone que debe enviar de aquí a aquí únicamente, si no, entonces hay una red en no, entonces ahí funcionó. Entonces, fíjese que él no permitió que el dato se enviara hacia los otros. Entonces, en este caso, esto se conoce como segmentación de la red. Y esto permite a que pues haya más privacidad en la red y de pronto pues no haya colapso, no se envíe tanta información innecesaria. Entonces fijémonos, si utilizáramos solo un hub y colocáramos todos estos dispositivos aquí conectados, es lo que hacer es enviar la información y repetirlas a todos. Entonces en este caso pues hay 6 computadores, 6 dispositivos, no hay mucho problema. Pero imaginemos que sean 200, entonces imagine repetir la información para 200 dispositivos, pues es bastante innecesario. Entonces podemos colocar, digamos, puentes para filtrar la red y digamos que ya no se envía a esos 50, sino únicamente a 20, por ejemplo, que se segmente
en 20 y 20. Entonces eso es una gran ventaja. Entonces nuevamente, entonces enviamos de acá a acá, este dispositivo lo repite por todos sus puertos, la envía acá, el bridge, pues lo que hace es filtrar la información y no la envía al otro lado. Si no hubiera este dispositivo, llegaría esta información acá. Entonces listo, ahí nos damos cuenta que únicamente envió ahí. Ahora miremos de que si lo queremos enviar de un lado a otro, pues la información obviamente va a llegar. ¿Listo? Entonces él permite enviar la información, ya que él sabe que la información está al otro extremo de la red. Entonces veamos, envía el mensaje ICMP, fíjense en que ahí la envió. Y el repetidor, pues obviamente repite la información. Entonces esto es para segmentar la red. Es muy importante cuando las redes son muy grandes. Listo, ya con eso tenemos la parte de un puente y vamos a proceder a hablar del router. Bueno, antes aquí se me ha olvidado algo. Mencionar las direcciones, todos estos son, digamos, pertenecen a una misma red. Digamos, en este caso quise colocarle la 100 y este pues va a ser el dispositivo, entonces este es el 4 luego el 5 pero pueden cambiarlo. Mientras los otros sean igual, no hay problema, mientras esto sea igual. Entonces, este es el 3 y estos también están dentro de la misma red. Si no fueran dentro de la misma red, el dispositivo no permitiría la comunicación. Ya en ese caso, habría que utilizar un router para que pueda enviar la información de una red a otra red distinta. Entonces, fíjense, en este tiene la misma, digamos, la misma dirección. O sea, es decir, pertenece a la misma clase de red, porque estos tres primeros octetos son iguales. Y ya, con ello. Aquí se me ha olvidado enseñarles la parte de los cableados y dónde se encuentra el bridge. Entonces, veamos por aquí. Aquí está en switches, está el puente, que es este. Y aquí está el switch. Entonces, este switch, por ejemplo, es de 24 puertos. Entonces, al switch tampoco hay que configurarle nada. Este básicamente está, está por defecto. Entonces, pues estas opciones tienen que estar chuleadas en on. Si no, él desactivaría sus puertos. Entonces, por ejemplo, en este caso, si le quito, él va a desactivar. Fíjese, deshabilitó el enlace. Se puso en rojo. Y luego cuando lo activa se pone en naranja. Hay que esperar que aparezca en verde para que funcione. O puede que, digamos, a veces cuando si ve, no lo envía porque él lo está hasta ahora actualizando. Fíjese que ya está en verde y ya quiere decir que ya hay conexión. Listo, en este caso ahora ya sí lo envía. Entonces, eso es importante. eh, Estos dispositivos por lo general traen sus puertos ya habilitados. Y si no, pues los habilitan. Si les aparece en rojo, entonces lo chulean. Para la parte del hub, pues ya les dije que no se hace nada y en el bridge tampoco se hace nada. Únicamente configuramos las IP. Para estos casos no se hace nada. Ya para el router sí hay que configurar. Y aquí hay que hablar del cableado muy importante porque es como la forma en que vamos a conectar los dispositivos. Entonces tenemos aquí el cableado y pues tenemos diferentes formas de conectar. Entonces veamos esta parte. Entonces fijémonos, aquí dice cable de cobre directo y aquí este cable de cobre cruzado. Y estos pues ya digamos este es serial, este es para conexión serial y bueno, aquí está el coaxial, etcétera. Entonces, este lo podemos utilizar cuando queremos una conexión, digamos que de forma automática conecte el cable más adecuado. Por ejemplo, en este caso, se conectan cables directos digamos, de un hub a un PC se conecta mediante este cable directo, igual de un switch. De un switch a un dispositivo se conecta directo a un PC. Si se conectan dos PCs directos, hay que utilizar cable cruzado, si no, no funciona. En este caso, para el bridge, toca utilizar cable cruzado. Entonces, aquí si quiere vemos un momentico lo del cable cruzado, ver de forma rápida. Entonces que existe pues el UTP, que es el que vimos, recordar el cable UTP, que es el más común en las redes. Entonces, tenemos que es este, para recordarles que es este tipo de cable y pues existen dos versiones, bueno, existen dos formas de conectarlo.
de forma directa o cruzada. Entonces, ¿para qué? En este caso tenemos un cable directo. Es decir, que en uno de los conectores, es decir, en este, digamos como el cable nuevamente, en este y en este los cables vienen directos. A la hora de colocarlos aquí, digamos de poncharlo, viene directo. ¿Listo? Entonces, esto quiere decir, lo podemos ver en esta imagen, entonces viene conectado así. Pin uno conectado con pin uno, pin 2 conectado con pin 2. Para conectar de un PC a otro PC no se puede, ya que entonces se conectaría, por ejemplo, el transmisor con el transmisor, entonces habría como que colapso de información, ¿no? Porque pues como un transmisor y el otro transmisor no se puede. Entonces lo que se hace es cruzarlos para que el cable transmisor de acá dé con el receptor de acá y el transmisor de acá dé con el pin receptor de acá, tal como en este caso. Entonces fíjense en que tenemos los cables cruzados. Cruzamos la forma en que conectamos aquí, la forma en que hacemos el poncheo acá. Entonces esto nos permite, por ejemplo, aquí lo podemos visualizar. Entonces el transmisor va conectado con el receptor, ¿sí? El pin receptor del puerto. Obviamente lo que hacemos, el cable es el mismo, solo que estamos cruzando los pines en el otro extremo. Entonces, a la hora de conectarlo al otro PC, pues él ya tiene los pin, digamos, los cables en una diferente posición. Entonces, fíjense, en el transmisor conectado con el receptor del otro y este transmisor conectado con el receptor del otro. Entonces, esto nos permite, digamos, una comunicación en el caso. Entonces, cable cruzado. El cable directo sí sería transmisor con transmisor con transmisor y receptor con receptor, etcétera. ¿Listo? Bueno, entonces, entonces ya tenemos, por ejemplo, si conectamos un PC con un PC, lo que les decía, tiene que ir un transmisor tiene que ir cruzado para que el transmisor coincida con el receptor y el transmisor de este coincida con la recepción de este. Si conectamos a través de un switch, no hay necesidad de utilizar cable cruzado, ya que el mismo dispositivo recibe la información, él la procesa y la envía de forma adecuada. ¿Sí? Entonces, fíjense, aquí se envía directamente con un dispositivo directo y él mismo pues hace el procesamiento de forma interna. Listo. Entonces, en el caso que se utilicen dos switch, hay que utilizar un cable cruzado entre ellos. Y de PC a switch, pues es directo. Entonces, básicamente a esto hace referencia la parte de los cables cruzados y eso. Entonces, eh, si quieren, pueden utilizar el mismo cable. Pueden utilizar la forma automática. Yo les recomiendo al inicio tratarlos de que ustedes los hagan de forma manual para que van aprendiendo un poco cómo hacerlo. Entonces, fíjense, le damos aquí, él tiene una conexión Fast Ethernet, recuerden que es del estándar Ethernet y Fast Ethernet permite una velocidad de 100 megabits por segundo. Entonces le damos ahí y lo mandamos acá, le damos clip y él pues dice en cuál de los puertos. Entonces, coloquémosle el puerto cero. ¿Listo? Entonces, en este caso pues se utilizó este cableado, ¿no? Ahora miremos el del switch. Entonces lo quitamos de aquí. Ah, bueno. Y nosotros, bueno, ahorita lo miramos. Entonces elegimos este, un cable directo. De aquí, él fíjese que tiene 24 puertos. En este caso tiene 24 puertos. Y lo vamos a enviar por uno de ellos. Entonces conectemos este, el 01, y lo enviamos a este, con conexión fase Ethernet. Entonces lo mismo que les decía, primero aparece en naranja hasta que aparezca en verde. Nos permite la comunicación. Podemos dar doble clic y aquí aparece la parte física. Son los 24 puertos que posee. Entonces, digamos, en este caso, no sería más para la parte del cableado. Ahora, por último, vamos a hablar del router y el modem. Entonces, en el router es un poquito más complicado. eh, Más adelante les explicaré cómo se hacen estas simulaciones de forma más detallada. El caso, la idea de hoy era que ustedes vieran, digamos, la diferencia de funcionamiento de estos dispositivos. Entonces, aquí lo que vamos a hacer es comunicar dos redes distintas. Entonces, fijémonos, aquí dice, aquí tenemos la dirección 192.168.10. Son estos. Y aquí la 192.168.20. Entonces, lo que le decía, para esta dirección clase C, si variábamos este dígito, esto iba a hacer que la red fuera distinta. Entonces, para que estas dos redes se comuniquen,
obligatoriamente hay que colocar un router. Entonces fijémonos que haya comunicación. Entonces entre este no habrá ningún problema porque están dentro de la misma red y el switch permite la comunicación. Listo, entonces ahí fíjense que no hay problema. Aquí está, successful, la eliminamos y ahora enviemos una de acá, desde este hasta este, de una red a otra red. Entonces le damos a simular y fíjense que él envía la información, permite enviar la información. Aquí aparece una X porque no iba para ese equipo. Entonces fíjense que él ahí está haciendo como el reconocimiento de la red, ¿no? Fíjense que aquí no pasó eso porque él ya sabía que este dispositivo, ¿no? Lo que les decía que él al inicio hace el reconocimiento de la red. Entonces enviamos nuevamente de este dispositivo a este en este caso. Pues fíjense que él envía el mensaje ICMP y este aparece con una X porque no va para ese equipo. Y él ya como sabe que va solo para este, no se pone a enviar al resto de dispositivos. Entonces, esto es lo que hace el switch. Entonces, estos pues tienen la dirección, como les mencioné, este es el 2 y este es el 3. Entonces, fijémonos, este es el 3, obviamente le pueden colocar 5, 10. El caso es que no se puede colocar la 0, ¿no? 192.168.1.0, no, el programa no le va a permitir, ya que esta dirección está reservada para indicarnos a la red. Entonces, esta es la dirección de la red, ¿listo? Y cuando pasamos a 1, 2, 3, 4, esa es la dirección de cada dispositivo. Cuando la última dirección, que es la 255 al final, esa dirección también está reservada y se conoce como una dirección broadcast. Es decir, que esta dirección nos permite la conexión, nos permite enviar, digamos, información a todos los equipos. Eso se llama broadcast o multicast. Es enviar información a todos los dispositivos. Entonces, si uno envía con esa dirección de un equipo a otro, con esa dirección, él va a repartir a todos los computadores. Él va a repartir esa información a todos. ¿Listo? De forma estándar, la uno cuando tiene aquí al final un 1, generalmente hace referencia al router. No es, digamos, una obligación, no necesariamente tiene que ser así, pero es la forma estándar en que se coloque. Por eso aquí empecé desde la 2 y no desde la 1, para respetar, digamos, esa forma estándar que se suele utilizar. Entonces ahora aquí el router, fijémonos, aquí están digamos, los puertos que tiene en este caso dos puertos Ethernet. Y estos, si hay que habilitarlos, creo que vienen deshabilitados por defecto, hay que habilitarlos para que funcionen. Y aquí hay que colocarle la dirección a la cual pertenece la red. Esto es para que él pueda hacer la comunicación de una red a otra. Entonces decimos la 192.168.1 que hace referencia a esta y le colocamos la 1 para indicar que es pues la del router, ¿no? Entonces esta es la de este. Fijémonos aquí, Path Ethernet 00 y fijémonos que está acá. Entonces nos paramos aquí encima sin dar clic y ahí aparece, debe aparecer nos aparece el mire, Path Ethernet 00 y esta sería Path Ethernet 001, B01. Entonces miremos la 01. La 01 es la 2, fíjense, aquí ya cambió, que es la 2, o sea, hace referencia a la 2 y el 1 que indica que es pues la dirección del router. Listo, entonces hay que colocar estas direcciones para que haya comunicación de esta red a la otra red. Y aquí en los equipos, digamos a diferencia de las simulaciones anteriores, hay que colocar esta default gateway que indica que es la dirección del router. ¿Listo? El gateway que es puerta de enlace y en este caso el router nos funciona como puerta de enlace para ir de una red a otra. Entonces hay que colocarlo. En este caso la 1.1 porque es la que está conectada a esta red por este puerto, ¿no? Es por este puerto. ¿Listo? Entonces se coloca esa. Y en el caso, y a este igualmente, la misma. Y en este caso, pues ya debe cambiar la dirección de Default Gateway, la 2.1, ¿no? Porque hace referencia a esta red que va por este enlace. De todas maneras, esto lo veremos con más detalle en en las siguientes clases. Entonces, si nosotros eliminamos esto, eliminamos este y comunicamos estos dos dispositivos, fíjense que lo hace con lo que les decía,
con cable cruzado. Entonces aquí aparece verde, pero fijémonos que él no permitiría la comunicación entre estos. Él no va a permitir la comunicación entre ellos, ya que son diferentes redes. Bueno, y aparte, pues listo. Entonces ya se puede enviar. Enviamos de acá a acá. Y fijémonos, bueno, sí, fíjense en que él no envió a ninguno. Porque no, él no, digamos, las direcciones son distintas. Entonces, nuevamente, entonces enviar de acá a acá, veamos el comportamiento. Entonces, fíjese que él no se la puede enviar a ninguno porque no, digamos, no se entiende. Fíjense que cuando teníamos el router, él sí, él sí le enviaba directamente al dispositivo y aparecía un chulito. En este caso no, porque en sí ellos no se entienden. Entonces él no, digamos, como son dos redes distintas, no lo puede hacer. Listo, entonces para cuando simulen, vean eso. En este caso, fíjense que aquí sí aparece un chulito. Cuando envía, aparece el chulito. Bueno, sí, el chulito cuando regresa. Pues digamos, no genera la X de un error. Y ya ahí terminamos la parte del router. Y por último, vamos a ver en el caso de un modem, que es para enviar información a través de Internet. Y esto colocamos una nube que es cloud, que nos permite, que es el Internet. Entonces, este genérico y utilizamos un DLS modem, que es este, y ya, y colocamos un PC y un servidor al otro lado. Puede ser un PC a un PC, no hay problema. La cuestión es colocar pues las direcciones IP. Entonces hay que colocar por un lado las mismas direcciones que digamos concuerden a la misma red. Pues miremos acá la 192, la 1, 2 y aquí la 1, 3. Solo cambiamos este último número. Entonces podemos enviar información de un lado a otro. Entonces fijémonos. Y esto pues es gracias a que hay un modem. Si no colocáramos un modem, no habría forma de enviarlo a través de la nube. Listo, él no entendería. Si digamos colocamos ahí otro dispositivo, él no lo va a reconocer. Listo, entonces para esto hay que configurarlo de esta manera. Entonces se coloca aquí, vamos a la nube, colocamos DLS y ubicamos pues el que estamos utilizando, el puerto modem 4, modem 5 y le damos a agregar, le damos add. Entonces aquí en este caso vemos en qué conexión está. En este caso modem 5, entonces por eso, entonces aquí se va a agregar el modem 5 y luego agregar. Y listo. Esto sería por la clase de hoy.